Nuestro invitado especial es el profesor Jorge Pinedo Rivera, asesor en cultura de servicios desde 1976. Es cofundador de la Academia Lógica para la Formación del Pensamiento desde 1978. Ha escrito 12 libros sobre la filosofía de servicio, entre las que se encuentran Las cuatro emociones del ser humano, la acción de servicio como respuesta a la existencia, vivir al cliente y filosofía del servicio 1, 2 y 3. Ahora, yo les lanzo estas observaciones gatillo para que presten atención a la ponencia, a ver qué tal podemos captar estas ideas del autor. La necesidad de un nuevo modelo educativo que responda a los retos actuales. Marchemos a un nuevo modelo social. La metáfora de los barriles que él nos presenta, la hipótesis de trabajo que también define y el perfil del hombre del futuro. ¿Por qué usa esta espiral como metáfora? ¿Qué nos va a decir con estos barrilitos que él va a estar presentando en su plática? Y bueno, estos aspectos que ofrece sobre el homocultivo y servicio, las acciones para colaborar en la formación del hombre del futuro, el programa de servicio, el programa de pensamiento y estrategias instrumentales. Todo esto es muy cercano a lo que nosotros hacemos en la FESACatlán. Pues le pido a Jorge que sea tan amable de empezar su plática. Muchas gracias por venir, Jorge. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad tan valiosa que me brindan. Muchas gracias a la universidad que me da esa maravillosa oportunidad y esperemos que ese tiempo en que vamos a estar charlando sea realmente de aportación. Dice, construyamos y marchemos hacia el nuevo modelo de sociedad. Esa es prácticamente la tesis que se está dando y sobre una base de que no hay opción, no es optativo que nos vayamos hacia una nueva dimensión. Es algo eminentemente requerido que ya es necesario empezar a tomar cartas sobre el asunto. Esta plática tiene una orientación hacia el pedagogo. Entonces, para invitarlos, para que como pedagogos también se vean como promotores del futuro modelo de sociedad. Eso creo que puede abrir una amplitud de posibilidades a las personas. Si se comprometen y empiezan a actuar, abrir el nuevo modelo de sociedad. Y es lo que vamos a estar nosotros trabajando en este momento, en esta plática. ¿Qué es en sí el nuevo modelo de sociedad y por qué es tan importante? ¿Por qué la necesidad de un nuevo modelo social? Eso es lo que estamos nosotros planteando. Y de aquí vamos entonces a entrar al ejemplo gráfico para contestar a la pregunta anterior a través de 4 barrilitos donde el mayor contiene al menor. Entonces, aquí tenemos un barrilito y cada barrilito representa una era, una etapa. Aquí tenemos el siguiente barrilito, en donde está el barrilito anterior metido dentro de él. No se elimina. Sigue andando la humanidad y, y viene el otro barrilito que contiene al anterior y al anterior al mismo tiempo. No los elimina, sino los supera.
Es un fenómeno bien interesante. Se superan, no se eliminan, al fin y al cabo ahí van a quedar. Y por el momento nosotros estamos planteando 4 barrilitos. Y aquí tenemos a los 3 barrilitos anteriores puestos dentro de él. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? El barrilito en sí es un ejemplo de una era, el cual estaba lleno de personas, de los que habitaban en ese momento cuando esa era estaba, o esa etapa de la humanidad estaba funcionando como era principal. Pero ¿qué sucede? Llega el momento, llega el momento en que se satura, existe sobrepoblación interna. ¿Y qué sucede? Empiezan entonces a, a salir por los lados los que no caben dentro de esto. Pero el problema fundamental es que es rasurado. Los que no estén aquí dentro de él se rasuran, se acaban, se exterminan por muchas formas, ya sea por problemas epidémicos o por problemas sociales, etcétera, terminan rasurándose. Y eso es lo grave. Y lo vamos viendo nosotros que estamos en una era y estamos palpando cómo se están rasurando pueblos. No caben dentro de esa era. Y por otro lado, no tienen a dónde irse. Es ahí que se requiere la próxima, que sería esta. Pero llega un momento en que también va a suceder lo mismo a su tiempo. Y si no tiene la otra, mucha de esa gente pues va a quedar rasurada, hoy sí que fuera de la jugada. Y ya entra la nueva era que es quien los va a contener. Por un lado, los contiene y por otro lado, les da mayores posibilidades de una vida más humana, más plena, más satisfactoria, que cumplan más los deseos del ser humano. Aquí entonces hemos visto 3 barrilitos y ya aquí estaría un cuarto. Y vamos a llegar hasta este. Aquí tienen ustedes. Cada barrilito de eso, como comentábamos, es una era. Y para esto, épocas en la humanidad, tomamos el criterio básico para poderlas definir de la manera como el ser humano produce sus recursos para subsistir. Tal como produzca los recursos para subsistir y cumplir sus expectativas en sus posibilidades, es lo que conforma esa era. Y esos recursos para subsistir tienen su límite y ya no alcanzan para todos. Se requiere de un nuevo barrilito. Ese es el planteamiento básico. Entonces, la primera era le estaríamos llamando nosotros la era nómada, o sea que es representada por el barrilito verde. La siguiente era que se dio en la humanidad fue la era agrícola, que fue otra forma de obtener su subsistencia. Y cada una de esas eras conforma una manera de ser, una cultura, una civilización, etcétera, muy, con mucha claridad. O sea, sí hay una diferencia muy grande. Pero por otro lado, al entrar la era agrícola, no se acaba la era nómada, sino que la incorpora y la supera. Después de la era agrícola,
sigue la era industrial y tecnológica, que es donde estamos. Y parece que esta era ya se encuentra dando de sí. Ya empieza a haber problemas bastante serios y bastante obvios. Por lo menos enfrente de nosotros, junto a nosotros, tenemos ya como el país del norte está rasurando, sacando de su sitio, de su lugar, a los inmigrantes. Ya se está dando ese fenómeno. Puede llegar, si no se supera esa era, a tener un problema serio de sobrepoblación. Necesitamos una nueva dimensión, un nuevo concepto, una nueva visión de lo que sería la próxima manera para nosotros producir y generar nuestro bienestar. Y por otro lado, dentro de aún de la era tecnológica, en donde cual se incluyen todos los aspectos de tipo de, de la forma como se está manejando todo lo electrónico, pues está sacando gente de los trabajos y ya está sacando gente de niveles mayores. Cuando entró la era industrial técnica, pues empezó a reemplazar por máquinas a los hombres, después por computadoras, ahora ya por inteligencia artificial. Entonces empieza a haber una sensación de incertidumbre e inseguridad tremenda por todos lados. Y los jóvenes mismos lo están resintiendo. ¿Hacia dónde vamos? ¿A dónde nos vamos a remitir? ¿Y qué puede suceder? Si no se le da salida, pues va a haber una carnicería interna. Y de hecho se da muchísimo con la competencia. Es un fenómeno muy fuerte que se está acelerando mucho, el competir y ser el primero para garantizarnos un lugar en, en el campo laboral. Entonces aquí tenemos las tres eras. Las tres eras por las que ha pasado la humanidad y la cuarta que está por venir, tomando como base la manera como ha generado sus recursos para sobrevivir y llenar sus expectativas. Está la era nómada, la era agrícola y civilizatoria, la industrial y tecnológica, del homocultivo y asociativa para servir. Ese es el planteamiento que se está dando por el momento. Y parte de la plática es justificar este proceso, pero que se necesita ya visualizar una nueva dimensión. Eso es un punto, a mi parecer, ya indiscutible y que por otro lado ya está llenando los ambientes. ¿Por qué se fueron instaurando los nuevos modelos y cómo sabemos hacia dónde va el próximo modelo? Aquí tenemos entonces la era agrícola que es recibida por la era, mejor dicho, la era nómada recibida por la era agrícola. Y el proceso, por lo general, ha sido una transmisión, un transitar tranquilo. La próxima era se va a imponer porque se va a imponer. Esa es la tesis que se está dando. Aquí entonces tenemos ya la era agrícola que empieza a ser incorporada por la era industrial y tecnológica. Y aquí ya tenemos la era industrial y tecnológica manejada por la era del homocultivo.
y la era asociativa para servir. Y son eras que se van imponiendo por ellas mismas. Ahí están. Y lo más interesante es que se pueden empezar ya a ver indicadores. Hay indicadores. Y un indicador muy interesante, supongamos de la era este, tecnológica e industrial, es la importancia ya de una comunidad. Y hay indicadores que están diciendo, la comunidad es básica. Y decimos, la mayor riqueza que se puede tener en esos momentos es la propia comunidad. Esa es la máxima riqueza, porque de ahí vamos a tener elementos para movernos, para poder soportar los impactos nuevos que nos vayan llegando. La tendencia histórica y su proyección. La expresión "la historia se repite en espiral" le corresponde originariamente al jurista y filólogo italiano Giambattista Vico, quien sostenía que la historia no avanza en forma lineal, impulsada por el progreso, sino que se desarrolla en ciclos que se repiten. De ahí viene la espiral que se presentó en el primer momento. Es la espiral histórica. Aquí, ya trabajándolo, ya determiné, para que se viera con mayor claridad, el modelo de la era nómada como el inicio. Y ese modelo pasa a la era agrícola. Entonces, aquí está contenida la era nómada, pero ya estamos en el siguiente modelo. Sigue avanzando la historia y nos va a poner en la siguiente época, que va a ser esta. Sigue avanzando la historia y nos pondrá en esta época. Bien, entonces aquí ya tenemos la espiral, aquí estarían los barrilitos y este va a ser nuestro esquema que nos va a permitir a nosotros de una otra empezar a entender cada época y en relación con todas las demás. Y este esquema nos va a permitir tener una visión completa de las eras, cómo se fueron desarrollando y por otro lado, en dónde debemos de, hacia dónde nos estamos remitiendo. Aquí muchísimo de esto es ver si verdaderamente lo que se está comentando es real, si obedece a una realidad, obedeció a una realidad y se está mencionando exclusivamente. O sea, es un proceso eminentemente tecnológico y además debe ser muy fundamentado. ¿Por qué? Porque a partir de esto vamos a hacer nuestras predicciones y nuestras predicciones de otra forma no son inocuas. Hagamos lo que hagamos, optemos por lo que optemos, no es inocuo. Y deben ser predicciones necesarias. Ya la realidad de este momento nos los está pidiendo, nos los está exigiendo. No lo podemos desechar. Por lo tanto, sí creo que tenemos que estar con pies de plomo, con un criterio muy, muy claro, si es realidad lo que está dándose aquí. Entonces, aquí por otro lado vamos a hacer análisis. ¿Cuál fue el fundamento de la era, de cada una de las eras y el fundamento de lo que se espera? El fundamento, actitudes racionales y sensatas, impulsos básicos, objetivos a alcanzar por persona. Y hay más,
ahorita simplemente esto es como ejemplo. Otro factor muy interesante es que podemos dividir la parte izquierda de del espiral con la parte derecha del espiral. Y nos va a dar dos grandes líneas, que es la estrategia depredativa de explotación, de transformación y tecnológica. Esas estrategias se manejan en la era industrial y tecnológica y nómada. Y la otra parte del espiral nos está entregando la estrategia del cultivo. Son dos enfoques completamente distintos. Uno, el hombre arriba de la naturaleza, apropiándose de ella, poniéndola a su disposición, ser el que marca el derrotero. Y lo vemos, o sea, la era industrial está muy clavada en esa línea. Pueden extraer todo lo que quieran, pueden afectar la ecología que quieran, etcétera. ¿Eso que nos está pidiendo? Y empieza a darse, y ya desde hace tiempo, necesitamos otra visión en cuanto a la relación del hombre con la naturaleza. Y ya es una estrategia de cuidado, de cultivo, que se está poniendo. Entonces quiere decir que esas son las tónicas que nos está diciendo qué es una estrategia y qué es otra estrategia y en dónde pertenecen. Entonces, la historia se repite, se dice, pero a otro nivel. Sí se repitió en la era nómada, se repite la estrategia depredativa de explotación, de transformación y tecnológica se repite en la era industrial. Por lo tanto, en la era agrícola, la próxima era va a tener mucho de repetición. Y la repetición va a ser hacia la línea del homocultivo y asociación para servir. Tenemos fundamento. En la industrial y tecnológica está el capital, la tecnología. No, vamos a comenzar con la nómada. Es la fuerza física y destreza. Es su fundamento. El que no tenía fuerza física y destreza estaba muy limitado para estar trabajando y viviendo en esa época. En la agrícola es cuando surge la propiedad privada, ley y jerarquías. Ahí surgen, es toda la línea civilizatoria. El que tenía propiedad privada, pues no tenía grandes problemas. Y decimos, no se elimina, sino que se incorpora a otro nivel. Tampoco se está contra la fuerza física y destreza. Nosotros como seres humanos somos seres de consumo. Somos seres de consumo, o sea, somos depredadores. Entramos a un restaurante, llegamos, consumimos y nos vamos. Ese es el esquema del depredativo, del nómada. Llegaba, consumía y se iba. Solamente que sí tenía cuidado en cuanto a los recursos naturales, si no se acababa, se terminaba el mismo, ¿no? Después viene la era industrial y tecnológica. Es capital, tecnología y mercado. Estos son sus fundamentos. Y tenemos el homocultivo y asociativa para servir. Es aportación, vocación y misión de servicio. Ese es uno de los elementos básicos de la nueva era. Debemos ser seres de aportación. No simplemente llegar y pedir, sino necesitamos aportar. Esa es la esencia. Y tomar más de lo que se aporta
es meternos en problemas personales y a la comunidad y a la sociedad en grandes problemas. Debo ser un ser de aportación, un ser permanente de aportación. Es otra visión. Y eso lo lograré si en mí está la vocación y la misión de servicio. Cosa interesante, aquí nos están planteando en la era industrial y tecnológica lo que es la misión. Lo que sucede que la visión es distinta. O sea, la visión va a determinar muchísimo la misión. Una visión X va a determinar una misión X en función a ello. Y lo estamos planteando que la misión en este momento es una misión comunitaria. Es lo que se está planteando. En esta era, el capital y tecnológico, el yo es el centro. En cambio, en la era del homocultivo y asociativa para servir, el tú es el centro. Esa es la base. Dentro del libro tenemos estos pensamientos de Octavio Paz. Dice, la vida, ¿cuándo fue de veras nuestra? ¿Cuándo somos de veras lo que somos? Bien mirado no somos, nunca somos a solas, sino vértigo y vacío. Muecas en el espejo, horror y vómito. Nunca la vida es nuestra, es de los otros. La vida no es de nadie, todos somos la vida, pan de sol para los otros. Los otros todos que nosotros somos. Soy otro cuando soy. Los actos míos son más míos si son también de todos. Para que pueda ser, he de ser de otro. Salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. No soy, no hay yo. Entonces, aquí tenemos ya muchos indicadores que nos empieza a decir que la visión de la nueva dimensión, de la nueva estrategia, de la nueva época es otra. No se trata en absoluto de tomar armas, sino de incorporar y superar la era en la que estamos viviendo. Actitudes racionales y sensatas. Productividad y, bueno, perdón, en la era nómada, tomar lo necesario sin exterminar, era lo lógico, era lo necesario. Si no, se terminaban ellos mismos, se acababan ellos mismos. En la agrícola, sembrar y cuidar para cosechar. En la industrial y tecnológica, productividad y eficacia. En el homocultivo asociativa para servir mi bienestar a través del bienestar del otro. Son visiones completamente distintas. Ahorita hay un fenómeno bien interesante que se está dando, ¿no? En nuestro vecino del norte. Están volviendo a la productividad y eficacia tremendamente. ¿Qué están haciendo? Reduciendo personal, reduciendo puestos burocráticos, etcétera, etcétera, pidiendo mucha eficacia, porque están metidos en esa era. No están contemplando la posibilidad de una nueva dimensión. Lo único que va a hacer, van a exacerbar las cosas y va a catapultar a la humanidad a buscar otras posibilidades. En cuanto a los impulsos básicos, la nómada subsistir, si ya subsistía ese día, ya la hice. La agrícola, territorio, poder, clase social y pertenencia. La industrial y tecnológica, individualista, tener y competir. En el homocultivo, deseo de aportar, asociarse para el bien de un tercero.
Por eso es por lo que estamos nosotros determinando el aspecto asociativo como un elemento importantísimo y vital de la próxima era que se nos está presentando. Aquel que no llegue a asociarse va a quedar muy débil para el futuro, pero muy, muy débil. Pero tenemos que entender qué es la asociación. Y la asociación se requiere de una serie de características para que se vayan dando. Objetivos a alcanzar por persona. El anómada, destreza y fuerza física. Apego a los roles grupales. En la agrícola, propiedades, poder o congratularse con el amo. En la industrial y tecnológica, riqueza, holgura económica, conocimientos y habilidades, progreso. Y en el homocultivo, autonomía, autocracia y autosuficiencia por aportación. Que por otro lado, esas son los grandes deseos y orientaciones e impulsos del ser humano actual. Ser autónomo, o sea, que mi movimiento salga de mí, que no me impongan otros, sino que salga de mí, que sea mi movimiento. Ya no es simplemente voy a estar donde me paguen. Estoy en la era eminentemente industrial en donde yo no soy más que un artículo de compra-venta. En cambio, si requiero asociarme, debo ser autónomo, debo ser autocrático, o sea, poner mis propios objetivos, mi propio gobierno. Esa es la autocracia. Y la autosuficiencia, o sea, ser autosuficiente, generar mis propios recursos sobre la base de aportación. Ese es lo que se está marcando para la próxima dimensión. Y de hecho se está dando mucho entre los jóvenes, les pesa ya tener patrón. ¿Por qué? Pues desean la autonomía, desean autogobernarse, desean ser autosuficientes. Eso es lo que desea el joven. Entonces aquí tenemos las características de esta era del homocultivo. Listado de algunas características de las personas que promuevan y se adecúen a la era del homocultivo y servicio. O sea, aquí ya empezamos a tener el perfil del hombre que vale la pena construir, a donde vale la pena dirigirnos, proyectarnos. Signos de identidad, ser deseado por lo que se es y por lo que se aporta. Eso es un elemento determinante. Pues Hegel nos decía, ¿no? La esencia del ser humano es ser deseado. Entonces vamos a ver cuál es la óptima forma de ser deseado y es aportando. La aportación es determinante en la próxima era. Yo con frecuencia dentro de las empresas que trabajo, siempre digo, una persona con realmente sentido profundo de servicio, ¿se quedará sin chamba? Todos me han dicho, no se puede quedar sin chamba. Siempre hay lugar en algún pequeño sitio donde sea para una persona que sirve. Siempre hay un sitio ahí. Pero necesitamos entender qué es el servicio. O sea, va a ser toda una dimensión muy conceptual. Va a pedir un buen nivel de conceptualización esta era para empezar a tener la visión que guíe, la visión que dé sentido, que les abra espacios. Establecimiento de relaciones. Nos vamos a relacionar
profundamente con las personas que tengan ideales y banderas. Eso es donde se va a dar la verdadera relación. Lo otro simplemente son modos de interrelación, de comportarse de una u otra forma. En cambio aquí es el ideal y la bandera lo que nos va a llevar. Tener un grupo de personas que no tenga ideales y bandera, pues va a ser de carcajada, serán conveniencias, pero no un grupo sólido, no una comunidad sólida. Y por otro lado, la tendencia comunitaria, ese tipo de tendencia comunitaria es la que está emergiendo por una u otra forma. Por ahí se van viendo muchas luces de que las personas desean una interrelación profunda. Impulso vital, la trascendencia. Ya no, mi impulso vital ya no es yo, que lo que deseo es tener trabajo para tener una vida tranquila, segura y después una jubilación. Esas son grandes expectativas, pero muy hechas dentro de la línea industrial. Pero si ya se empieza a desmoronar esa visión, porque ya no está dando lo requerido, pues tenemos que buscar otra dimensión. Y la dimensión es trascender. Las personas que tengan deseo de trascender van a ser las que van a tener posibilidades de asociación y mayores posibilidades de seguir adelante y de aportación. Conciencia colectiva de sí mismo. Ser, asociarse e histórico. O sea, somos seres asociarnos e históricos porque podemos determinar de alguna otra forma nuestro propio destino, nuestra, hacia dónde dirigirnos. Hoy sí que empezar a hacer nuestra historia. Es el hombre con posibilidades y una naturaleza determinada en X forma que cuando se interrelacionan surge en sí la historia. Y la historia sobre esta base es hacer nuestro futuro. Tenemos que hacer nuestro futuro. Estrategia, desarrollo. La educación, la promoción humana es determinante y entre ello está precisamente el pensamiento. Uno de los máximos recursos que tiene el ser humano para salir adelante es su pensamiento. Para mí, todo el resto que se da de la línea educativa es un pretexto para el desarrollo del pensamiento. No es llegar a tener las habilidades propias que se piden, sino más bien un pensamiento con posibilidades de actuar. Tener capacidad de abrir nuestros propios espacios. Ese es otro elemento vital. O sea, tenemos necesidad de abrir nuestros propios espacios. Aquí recuerdo una anécdota que le preguntaron a Einstein y le decían que en su consideración, cuál cree que es la diferencia en cuanto a la conceptualización del espacio de la física tradicional con la física cuántica. Y dice, la física tradicional dice, cuando se acaben los cuerpos, va a quedar un espacio, imagínense, un infinito. En cambio, la física cuántica dice, cuando se acaben los cuerpos, se acaba el espacio. ¿Por qué? Porque cada cuerpo genera su espacio. O sea, tiene posibilidades de actuar siempre y cuando se proyecta en una dimensión de servicio. No necesitamos competir, necesitamos ser lo que somos y abrir nuestros propios espacios. Si la otra persona ya tiene sus espacios, ¿para qué me meto en ellos? Mejor genero mis propios espacios.
Eso me recuerda en una ocasión, estando en una capital de un estado, estaba el tecnológico de paga y promovían mucho la iniciativa de los jóvenes y ser jóvenes que empujaran, que generaran su trabajo, etcétera. Y uno de ellos, un grupito de joven, sí generó muy buen trabajo. Abrió una serie de posibilidades y fue la siguiente. Se dio cuenta de que había en la capital muchos pequeños lugarcitos o carritos que vendían hamburguesas, hot dogs, etcétera. Entonces decidieron tecnificarlos, hacerlos más bonitos, mejores presentación, etcétera. Y sí, y tuvieron mucho éxito. Pero ¿qué sucedió? Dejó sin trabajo a las personas de aquel lugar que trabajaban en sus carritos de hamburguesas. Eso era lo que querían, dejar sin trabajo a gente de su comunidad porque tengo mayores posibilidades tecnológicas. No estaban abriendo su propio espacio, se estaban comiendo espacios de otros. Y aquí no se trata de eso, de comer espacios de otros, sino de abrir nuestros propios espacios. Eso va a ser la capacidad de generar una comunidad con grandes posibilidades de recibir a muchas de las personas que ya no tienen posibilidad o espacio para trabajar. No, al contrario, son a personas que abren espacios. Y por otro lado, su misión es la trascendencia. Seguridad en el devenir y en la propia misión de servicio. Esa es una de las características determinantes. Soy seguro en el devenir, aquello que está por llegar y en mi propia misión de servicio. En mi misma comunidad, en mis propios juicios y capacidades. Todo esto se va a dar a través de lo que estamos nosotros llamando el cultivo del hombre. Bien, y así hay más características que nos van a decir cuáles son las cualidades que se espera deban tener las personas en la nueva dimensión histórica para gestarla, para crearla y hacerla a su medida. Bien, con esto damos por terminada la plática. Entonces, si desea contar con el listado completo de las características de la persona de la era del cultivo y servicio, bueno, del que tenemos nosotros, porque bueno, todavía falta mucho, y a conocer las respuestas a las preguntas que por tiempo no se alcanzaron a contestar durante la sesión y se comentarán en diferentes envíos, al igual que algunos como para adquirir las cualidades requeridas por la nueva época. Entonces, si desea tener esa posibilidad, escriba su solicitud a correo jorgesisa@gmail.com para que se le envíe por el mismo medio o por WhatsApp si lo desea. Al mismo tiempo se le invita a visitar la página www.culturadeservicio.com.mx, en donde encontrará algunos servicios y los libros escritos por el conferencista en relación con el tema y la forma de adquirirlos en electrónico. Pues por mi parte, pues muchas gracias por su asistencia y estoy al pendiente en caso que tengan alguna duda, alguna pregunta o algún comentario.